Bueno, buenas tardes a todos. Tal como me presentaron, un poquito la idea de dar esta charla era hacer una charla práctica sobre un tema que impacta en una manera a veces muy difícil de cuantificar, que es el tema de la reproducción. Así que bueno, la idea es hacer algo bastante práctico y bastante ameno, así que para que todos podamos participar. Lo que es fallas reproductivas, me voy a acercar acá, permiso. La idea es dar el enfoque de cómo las micotoxinas influencian en lo que son las fallas reproductivas, dentro de unas numerosas causas de fallas reproductivas asociadas a manejo, asociadas a sanidad, etcétera, etcétera. Las fallas reproductivas están asociadas a una baja rentabilidad en la empresa. Después vamos a ver algunos modelitos económicos de cómo estos números pueden impactar algunos ejercicios. Es la principal causa de descarte en hembras. Es decir, hasta puede llegar a ser el 40% de causa de descarte asociado a hembras que fallan. Algunas veces fallan como causa primaria y algunas veces son, entre comillas, las culpables de haber fallado, pero la falla es una falla de manejo, una falla humana. Producen un aumento de los días no productivos. Y después vamos a hablar un poquito de lo que son los días no productivos asociados al anestro, la falta de celo. Es decir, una hembra productiva es una hembra que está gestando o que está lactando, que está amamantando los lechones. Si la hembra no está realizando ninguna de estas dos tareas fisiológicas, es una hembra que está en estado ocioso en la granja, ¿sí? que es un estado que obviamente es indeseable. Y una de las peores causas, y un poco hablaba Adrián anteriormente de lo que es un programa de gestión, es lo impredecible. La sensación de no poder registrar, de no poder predecir, de no poder cuantificar algo, cuando en producción la norma número 1 de calidad es justamente la homogeneidad, es producir el número o la cantidad que estimamos producir por semana o por mes. Aquí tenemos un pequeño ejercicio de lo que son los días no productivos para que se entienda. Los días no productivos muchas veces, como todos los productores, como todos los colegas presentes, estamos muy pendientes de lo que es el costo de las materias primas, que todos sabemos muy bien que impactan en gran medida en lo que es el costo de producción. Entonces, seguimos muy al día a día lo que es el costo del maíz, lo que es el costo del expeller de soja, lo que es el costo de lo que es la nutrición. Y también seguimos muy día a día el costo del capón, cuál es el precio de venta. Y a veces, digamos, nos empezamos a alarmar cuando este baja, porque obviamente que baja el ingreso a la granja, baja el ingreso al establecimiento. Yo les quiero mostrar cómo a veces cuando estos dos valores no se alteran, el no producir la cantidad de lechones que podríamos producir nos hace ganar menos dinero, ¿sí? Fíjense esto, para que se entienda, el ciclo reproductivo de una cerda, ustedes lo van a ver en el cuadrito celeste, son 136 días. Acá está incluido la gestación de la cerda, que no la podemos modificar, ¿sí? Son 115 días de gestación, no se puede modificar, y supongamos 21 días de lactancia. Fíjense, con 7 días no productivos, que es lo que nosotros estimamos que una cerda, cuando la destetamos, es lo que normalmente tarda en volver a entrar en celo y volver a ser cubierta. Produce o tienes 2,55 partos por año. Supónganse que con 10 lechones destetados que produzca esta cerda, van a ser 25,5 lechones producidos por una cerda. Ahora fíjense si los días no productivos se prolongan a 10. Los partos ya son 2,5. Seguimos destetando los mismos lechones porque esto lo vamos a mantener como un ítem, como algo sin variable. Pero ya produce 25 lechones destetados.
Cuando los días no productivos aumentan de 15, ya vamos a producir 24 lechones. Es decir, un lechón menos por madre. En 100 madres son 100 animales menos. Y así podemos ir haciendo la analogía. Si los días no productivos de una cerda se prolongan a 20, ya vamos a producir 23 lechones. Fíjense cómo, sin importar en este ejemplo, ¿no?, el costo de producción o sin que varíe el precio de venta del capón, cómo estamos dejando de producir, dejando de ser rentables, ¿sí? Y en esto es donde yo quiero hacer hincapié con lo de las fallas reproductivas. Muchas veces cuando estamos en tiempo de bonanza, en tiempo donde no nos aprieta el costo de producción, dejamos de ser eficientes. Ahora, cuando el costo de las materias primas aumenta, cuando baja el costo de producción, el costo de venta del capón, el precio del capón, estamos obligados a ser más eficientes. Ese es un poco el enfoque que yo les quiero transmitir con esta charla. Cómo con los mismos costos, con las mismas herramientas que tenemos en una granja, simplemente pudiendo producir un lechón más o achicando esos días no productivos, podemos ganar más dinero y hacer de la explotación algo más rentable. Fíjense este modelito matemático con un ejemplo de una granja de 100 madres, ¿sí? Una granja de 100 madres. Si esta granja desteta 8 lechones por madre, ¿sí?, produce, si esos animales se venden con 100 kilos, 80.000 kilos, ¿sí? Y así ustedes van a ver en el cuadro si esos animales se venden a 105 kilos, a 110 y el ejemplo va hasta los 120. Ahora fíjense que está el recuadro en rojo, si esa misma granja en vez de destetar 8, desteta un lechón más, ¿sí? Fíjense que los kilos que va a producir son 90.000 kilos. En el ejemplo anterior, para yo poder llegar a 90.000 kilos, si destetara 8, tengo que llevar esos animales a engordarlos hasta entre 110 a 120 kilos. Y todos sabemos que eso es más tiempo de permanencia en la granja, más alimento que tienen que comer esos animales, más ocupación de las instalaciones, menor amortización, etcétera, etcétera. El ejemplo es simplemente para graficar cómo, siendo más eficiente en la parte reproductiva, esto va a impactar en mayor rentabilidad para la granja. Bueno, este es un cuadrito de todas las enfermedades infecciosas que pueden repercutir en lo que es fallas reproductivas, ¿sí? Yo simplemente, para hacerlo en forma más amena, le puse colores. Es decir, el blanco es porque no tiene prácticamente significancia, amarillo tiene una significancia relativa, naranja es algo que ya empieza a ser un poco más preocupante y rojo es porque tiene un fuerte impacto en lo que es esa falla reproductiva. Los retornos a celo son justamente cuando la hembra que hemos cubierto vuelve a entrar en celo. Obviamente que es algo porque la hembra no ha quedado preñada. Puede ser que ha perdido esa preñez o puede ser que directamente nunca quedó preñada, ¿sí? Los abortos son la pérdida de fetos después del día 40. A partir del día 40, el embrión empieza a mineralizarse, los huesos a calcificarse. Entonces, si esa preñez ocurre, si la pérdida de la preñez ocurre antes del día 40, el organismo de la hembra puede reabsorber esos embriones. Posterior al día 40, como ya hay presencia de materia ósea, lo expulsa. Por eso vemos los abortos entre el día 35 y el día 40, ¿sí? Los momificados son lechones, son fetos que han muerto cercano a la fecha de parto y el mismo organismo produce un efecto de desecación para que no se descomponga el resto de los fetos que todavía están vivos, que están viables, y son animales que se puede llevar la preñez a cabo sin que la interrumpa por completo. Y los nacidos muertos, bueno, son lechones que en las 24, 48 horas previas al parto han nacido muertos. Esas son básicamente casi todas las fallas asociadas a lo que es la parte de reproducción. Fíjense que en realidad, a simple vista, si ustedes hacen una foto visual de esto, no hay tantos colores en naranja, no hay tantos colores en rojo. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero transmitir con esto?
¿Cuál es la lectura que yo hago? En realidad el impacto de causas infecciosas por agentes infecciosos, por bacterias o por virus, no es tan importante, ¿sí? Muchas veces ese es el gran problema con la falla reproductiva. Estamos muy conceptualizados en que es muy difícil diagnosticar a qué se deben las fallas reproductivas porque tenemos un inmenso abanico de variables o de causas. En realidad no es tan así. Cuando nosotros tenemos un establecimiento medianamente controlado en lo que es la parte infecciosa, ya se reduce en gran medida las causas por las cuales las hembras fallan, ¿sí? Ya podemos tener causas asociadas a los machos o a la calidad del semen o de manejo. El tercer ítem, que es el ítem que vamos hoy a desarrollar un poquito, es el de las micotoxinas. El tema de las micotoxinas un poco es un tema que hoy cada vez está más en boca porque a todos nos va tocando presenciar cómo las materias primas están contaminadas con estas micotoxinas. Básicamente la micotoxina es la toxina justamente de los hongos. Hongos que pueden crecer en la materia prima, pueden crecer en el alimento, pueden crecer dentro del dosificador, en la bolsa, es decir, donde se desarrolla la micotoxina puede ser en cualquier lugar, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema con las micotoxinas? Este primer cuadrito, el de arriba, significa antibióticos. El segundo es la bacteria y el tercero es cómo se mezclan las micotoxinas. En el primero y en el segundo caso vamos a ver los puntitos rojos representan esta sustancia y los puntitos azules el alimento. Cuando uno medica un alimento con antibiótico, ese mezclado se hace en forma homogénea, es decir, yo de cualquier lugar donde tome una muestra de alimento voy a encontrar o debería encontrar, si el mezclado estuvo bien hecho, la misma cantidad, la misma concentración de antibiótico. Las bacterias, cuando contaminan un alimento por el tipo de crecimiento y multiplicación que tienen, también se homogeneizan bastante bien con el alimento. Las micotoxinas no. Yo puedo tener un silo roto y alrededor de esa rotura donde entra agua por la lluvia, por la condensación, por lo que fuera, voy a tener más micotoxina que en la boca del silo. O en una parte del dosificador donde le da el sol voy a tener menos micotoxina que en la parte más húmeda o más oscura. Es decir, ¿a qué apunto con esto? Hay que tener cuidado también cuando uno hace una toma de muestra y se queda tranquilo con el resultado que arroja esa toma de muestra. ¿Sí? Lo más normal es que uno hace una muestra de determinado lugar de un alimento, la envía al laboratorio y tiene un resultado. En función de ese resultado yo tomo medidas o no, o asocio los problemas de fallas reproductivas o fallas de producción a la presencia al resultado del laboratorio. Mi opinión al respecto es que el resultado del laboratorio es algo complementario. No dejemos de tener en cuenta lo que vemos nosotros en la granja, los registros que tenemos, los antecedentes. Justamente por cómo se presenta la micotoxina en el alimento, es que no vamos a tener grandes o cuantiosas número de fallas en la granja, ¿sí? Generalmente cuando uno hace un diagnóstico de micotoxina, el productor dice, no, bueno, pero no abortaron muchas, son solamente una o dos. Eso generalmente está asociado a micotoxina porque no todas las hembras van a comer la misma cantidad de micotoxinas, ¿sí? Justamente porque el mezclado no necesariamente es homogéneo. Hay hembras que si han comido un alimento contaminado en una bolsa, las últimas o las primeras que coman van a estar mucho más desafiadas a la presencia de micotoxina que el resto de las hembras. Entonces, hay que estar alerta muchas veces cuando las fallas reproductivas no son tan en masa. Seguimos. Un concepto que les quería transmitir, el de micotoxinas enmascaradas. Y esto está en relación con lo que les estaba mencionando hace un ratito, de cómo a veces tenemos que tomar entre pinzas los resultados que tenemos de la concentración de micotoxina presente en nuestro alimento. Una de las micotoxinas que más impacta en reproducción es zearalenona.
es una micotoxina producida sobre todo en el maíz, en conjunto con la zearalenona, que a ustedes la van a ver aquí como CEN, se produce otra micotoxina que es la vomitoxina, se llama vomitoxina porque justamente produce vómitos, y que se abrevia como DON. Ambas micotoxinas se producen siempre en conjunto, es decir, cuando encontremos altas concentraciones de zearalenona, vamos a encontrar altas concentraciones de DON, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con estas micotoxinas? Que la glucosa, que es el azúcar del alimento balanceado que le vamos a dar a los animales, cuando entra en contacto con estas micotoxinas, se conjugan y se desdoblan con los ácidos que hay en el estómago del animal. Una vez que se desdoblan, ahí son absorbidos y producen los signos clínicos de las fallas reproductivas. Pueden producir repetición de celo, pueden producir abortos, pueden producir momificados. Ahora, ¿qué pasa con esto de las micotoxinas enmascaradas? Que si yo saco una muestra, los test que diagnostican la presencia de micotoxinas como zearalenona o como DON no determinan la forma conjugada, determinan la forma disociada, que es la que yo tengo no en el alimento sino en el estómago. Vuelvo a lo mismo, tengamos en cuenta los resultados del laboratorio como algo complementario a los registros que tenemos en la granja y a los resultados que estamos nosotros observando en el día a día, ¿sí? No nos quedemos ni tranquilos ni nos alarmemos por los resultados de laboratorio. Es algo complementario que suma al diagnóstico en general, pero no es determinante. ¿Cuál es la respuesta reproductiva frente a la micotoxicosis o a las micotoxinas? Esta es la gran pregunta. Depende. Depende de la edad del animal, depende de cuánto ingirió de micotoxina, que como veíamos antes no va a ser en forma homogénea. Depende del estado inmunológico, cómo son las defensas de ese animal. No es lo mismo una hembra de reposición, una cachorra que recién ingresa a la granja, que tiene un grado de estrés elevado por el transporte, por el cambio de alojamiento, por la reagrupación que tiene, que una hembra que ya está en forma permanente o que tiene más tiempo en la granja. E incluso el estado fisiológico, ¿sí? Hay hembras que tienen más requerimientos, como una hembra lactante, que una hembra que está destetada y que no necesariamente tiene una demanda o un desafío tan importante. Y hay algo también que hay que tener en cuenta, que generalmente nunca hay la sola presencia de una micotoxina en el alimento, ¿sí? Las condiciones para que estos hongos crezcan y produzcan micotoxinas son bastante comunes a todos los hongos. Es decir, es común encontrar aflatoxina, es común encontrar fumonicina, zearalenona, pero estas micotoxinas tienen la capacidad de hacer sinergia entre sí, es decir, se potencian. Y acá vamos a ver, yo en toda la charla no voy a mostrar un solo cuadro de cuál es la cantidad permitida o el nivel de seguridad de micotoxinas, simplemente porque no creo en un nivel de seguridad, ¿sí? Es decir, si a ustedes les dijeran que hay un nivel de seguridad para ingerir alguna sustancia tóxica, ¿la ingerirían? Yo creo que no, yo tampoco. En esto tampoco hay un nivel de seguridad. El hablar de 50 ppb de zearalenona o de 100 ppb para que no produzca fallas reproductivas es muy aleatorio, justamente por todo lo que venimos hablando, porque no sabemos si esos 100 ppb, la hembra que abortó estaba ingiriendo 100 ppb o estaba ingiriendo el doble, o tiene un estado inmunológico deprimido que hace que esos 100 ppb sí produzcan un impacto reproductivo frente a otra hembra que no lo tiene, ¿sí? Es decir, el desafío de la micotoxina es variable en varias causas. Entonces, el establecer un nivel de seguridad en realidad no existe. Fíjense, otra falla reproductiva que muchas veces no tenemos en cuenta es la muerte de las hembras, ¿sí? Hay un hongo que vamos a verlo más adelante que produce muerte de las hembras. En este cuadro
básicamente lo que está traducido es cómo impacta, esto es en dólares, la compra de cachorras, de hembras, en una granja. Este es un ejemplo que se hizo en 5.000 madres, pero ustedes van a ver cómo va aumentando el costo de acuerdo al porcentaje de mortandad, de un 2 a un 4, a un 6, a un 8, etc. Es decir, cada hembra tiene un costo de genética. Cada hembra que se nos muere, no solamente perdimos ese dinero, sino que tenemos que reponerlo con una nueva hembra en el plantel. Esta es una de las fallas también que más impactan, ¿sí? Porque una hembra que ingresamos en el plantel no es solamente una hembra que hay que pagar, es una hembra que hay que aclimatar, es una hembra que no necesariamente va a producir más lechones que la que se nos murió. Entonces, realmente el tener en cuenta la mortandad de las reproductoras es necesario incluirlo como falla reproductiva también, porque justamente esa hembra, y ni qué hablar si esa hembra estaba preñada, o sea, estamos perdiendo a su vez una cantidad X de lechones que no los vamos a poder vender. Ahí tienen las fotos, por ejemplo, esto es Claviceps, por muerte de la muerte reproductora se debe en este hongo a que produce daño hepático. Lo que van a ver con el círculo verde es el hígado, en el otro cuadro es el vaso. Fíjense que esto debería tener un color bastante más rojo intenso, tirando a bordó, y produce muerte abrupta de las hembras. Es el caso donde uno recorre la granja y ve una hembra muerta sin otra sintomatología. A veces las hembras previamente se empiezan a encontrar como bastante peludas, con un color medio amarillento en la piel, en las mucosas. Es el único síntoma y aparecen muertas. Aflatoxina es una micotoxina que produce justamente un daño en el hígado. Como afecta la síntesis de proteínas dentro del animal, produce problemas de lactancia, produce menos leche, ¿sí? Produce aborto y los famosos splay legs, que son lechones que nacen con las patitas traseras abiertas, ¿sí? Esto a la semana suele revertir y los lechones empiezan a tener un poco más de tonicidad en las patas traseras, pero obviamente tras una semana hay que ver cuántos quedan que no son aplastados por la madre o que no son retrasados porque obviamente que no pueden lactar en la forma de vida. Ahí tienen una foto de una hembra desmejorada por lo que es el clavíceps, o conocido como cornezuelo del centeno, ¿sí? Se da sobre todo en verdeos de invierno, en cebada, en centeno. Este alcaloide, el alcaloide del clavíceps, produce una contracción del útero, similar a lo que fuera una oxitocina, ¿sí? Entonces muchas veces hay abortos prematuros o nacidos débiles producidos también por clavíceps, ¿sí? También es una micotoxina que inhibe la secreción de prolactina, que es la hormona de la lactancia. Entonces produce agalaxia. Zearalenona, que es la micotoxina más asociada a lo que es fallas de reproducción, que es la que le comentaba antes. Esta micotoxina lo que produce en realidad es una proliferación, un engrosamiento de lo que es el útero. Al engrosarse el útero, el embrión no puede implantarse, no puede fijarse. Entonces no se lleva a cabo la preñez. Es decir, esa hembra fue fertilizada por un espermatozoide, pero el embrión no encuentra en esa pared uterina que está engrosada y que perdió su estructura normal, no encuentra un lugar donde fijarse. Con lo cual, la preñez no se lleva a cabo y la hembra repite celo, ¿sí? Afecta también al ovario, impidiendo la liberación de la hormona que produce la ovulación. Aquí hay que tener a veces una salvedad. Muchas veces zearalenona, quien haya visto casos de zearalenona, van a ver que hay un engrosamiento, que hay la vulva de las hembritas se encuentra engrosada y se encuentra edematizada. Esto ocurre en lechoncitas muy chiquitas, ¿sí? Pero acuérdense que zearalenona en realidad afecta la pared del útero, no afecta tanto la pared vaginal ni la vulvar. Es decir, que no encontrar vulvas inflamadas o edematizadas
no necesariamente es signo de la ausencia de serolenona, ¿sí? Esa salvedad les quería hacer. Una de las categorías que más impacta y que más repercusión va a traer es la hembra de reposición, es la cachorra. ¿Por qué básicamente? Porque una hembra gestante normalmente la tenemos restringida. Entonces, al darle menor cantidad de alimento, está en menor, la exposición a la micotoxina es menor. Generalmente las cachorras comen un poco más de alimento, si es que no están a voluntad, entonces un alimento contaminado con micotoxina van a ingerir más cantidad de micotoxina también. Por eso es que se manifiesta más la micotoxina en esta categoría. ¿Qué produce en la hembra de reposición? Anestro, falta de celo, por lo que veíamos de que inhibe la liberación de la hormona de la ovulación. Intervalos de celos prolongados. Empieza a aumentar la edad al primer servicio, empieza a prolongarse la edad a la primer parición, es decir, empezamos a arrastrar problemas de eficiencia como los que veíamos al principio, ¿sí? Es decir, empezamos a ser menos eficientes. La hembra no entra en celo, no la vamos a servir en los momentos que deberíamos servirla, está más tiempo en la granja, no disponemos de esa cachorra cuando debemos de ingresarla en un lote de servicio. Entonces empezamos a acarrear problemas secundarios. Aparte, no sabemos en realidad esa hembra cómo va a quedar posterior a la exposición a micotoxina. Y como todos sabemos, una hembra de reposición va a pasar un tiempo prolongado en nuestro establecimiento, en nuestra granja, ¿sí? Entonces hay que tomar medidas para que esa hembra y su aparato genital llegue en las mejores condiciones posibles para lograr su máximo potencial genético. Como para resumir, acá van a ver un cuadrito, y no lo quiero hacer muy tedioso a esto, de lo que produce serolenona de acuerdo al momento fisiológico en que se encuentra la hembra. De 0 a 30 días, que es el periodo donde ese embrión se fija a la pared del útero, donde lo que le llamamos la implantación embrionaria, justamente al engrosarse la pared del útero, lo que me va a producir es que no haya fijación embrionaria. Entonces empieza a haber repeticiones de celo que pueden ser regulares, cada 20, 24 días, o irregulares, ¿sí? Hay un aumento del retorno a celo de las hembras, más allá de lo normal. Entre 30 y 70 días empiezan a ocurrir los abortos, que es cuando yo les comentaba que ese embrión empieza a solidificarse, empieza a producir estructuras que ya el útero no puede absorber en caso de una falla, sino que los expulsa. Entre el día 70 y el día 100 hay un impacto de serolenona que no necesariamente tiene que ver con lo reproductivo, pero que va a impactar en lo productivo. Cada feto nace con un número de miofibrilla. La miofibrilla básicamente es la cantidad de músculo que va a tener un animal, ¿sí? Cada miofibrilla, simplemente con nutrición, con manejo y con todo lo que ya sabemos de lo que es la línea de producción y cómo manejarla, va a tener una hipertrofia nomás, es decir, va a crecer, pero no podemos multiplicar el número de miofibrilla con la cual nace un animal, ¿sí? Entonces, esa hipertrofia produce el músculo, produce la carne. A mayor hipertrofia, mayor peso de venta, mayor peso, mayor rendimiento al gancho va a tener ese animal. Entre la etapa de 70 a 100 días, el feto tiene un crecimiento, un desarrollo de las miofibrillas secundarias. Aquí afecta a serolenona. Es decir, la presencia de serolenona va a hacer que ese animal tenga menos miofibrillas que otro. O sea, fíjense cómo ese animal, una vez que nazca, más allá de la nutrición y el adecuado manejo que vaya a tener, no va a tener el mismo rendimiento que otro animal que en su etapa fetal estuvo expuesto a serolenona. Y por último, en el momento del parto, además de producir problemas de leche y de no producir una adecuada cantidad de leche, produce prolapsos vaginales, prolapsos rectales y prolapsos de útero, que generalmente desembocan en la muerte, en el sacrificio del animal o directamente en su descarte, ¿sí? Serolenona muchas veces queda enmascarada como repeticiones regulares, ¿sí? Cuando en realidad la hembra tuvo microabortos.
yo siempre digo que los abortos y los momificados es un número que hay que tomar con pinza porque a veces uno no encuentra la cantidad de abortos que realmente hubo. Si uno tiene piso enrejillado, el aborto pudo haber caído por abajo de eso. Si es un criadero donde los animales están a campo o están en forma grupal, puede no verse de qué hembra es, pueden comerse a veces los abortos. Entonces a veces el número real de abortos o de momificados se haya enmascarado con el verdadero número que hay en la granja. Fíjense, esta hembra, por ejemplo, se ven esas gotitas blancas que en realidad no sabemos si es una repetición de celo o es que nunca quedó preñada. En el caso de la vomitoxina o DON, a veces es una suerte que encontrar esta micotoxina. Fíjense, en esta granja, las hembras de gestación normalmente están restringidas. Entonces son hembras que tienen apetito, es decir, limpian el comedero, limpian la canaleta, no suelen dejar alimento. Fíjense, esta micotoxina produce un sabor muy amargo que los animales rechazan en cualquier categoría. Imagínense una hembra que está restringida, lo feo que debe ser el alimento para que, como ven en la foto, los animales lo rechazan. Esta foto era al día 4 de no haber comido, ¿sí? Es decir, hembras que por 4 días no comieron. El maíz que estaba en esta granja estaba muy contaminado de seralenona, tenía también presencia de aflatoxina. Los animales tuvieron casi 10 días hasta que se pudo cambiar el maíz y revertir la situación, pero bueno, no tuvimos fallas reproductivas porque al no comerlo no ingirieron seralenona, por suerte, pero sí tuvimos después problemas de retorno a celo porque esos animales sufrieron inanición, independientemente que les quisiéramos dar de comer, no comieron. Entonces, ahí es donde yo les voy a mostrar este cuadrito que es bastante interesante. En los picos que ustedes van a ver arriba es la hormona, la LH, que es la hormona de la ovulación. Cuando la hormona de la ovulación se libera en forma de picos permanentemente. Fíjense en los picos de arriba es cuando la cerda estaba restringida. Los picos de abajo es cuando una hembra come a voluntad. Fíjense la cantidad de picos que hay abajo. Y fíjense arriba cómo empieza a haber mesetas donde esos picos no se producen. DON, esta hormona de la vomitoxina, el animal al no comer, produce un estado de restricción, independientemente que yo quisiera darles de comer. Entonces vamos a tener una repercusión reproductiva porque esa cerda no comió el alimento, ¿sí? Es como si no le hubiéramos dado de comer. Lo que tuvimos en esta granja no fueron ni repeticiones ni abortos, pero los lechones nacieron con un peso al nacimiento de menos de 1 kilo, espantoso, muy chiquitos, débiles, y esas hembras tardaron mucho más, una vez destetadas, en volver a entrar en celo, es decir, se nos prolongó el intervalo de destete-celo. Y ahí es donde asociamos con lo que yo arranqué a contarle de los días no productivos, ¿sí? Al tardar más días esas hembras en salir en celo, nos impactó directamente en los días no productivos. En lo que es respecto al macho, cortito, generalmente hay empresas de nutrición hoy que hacen alimento específicamente para los machos. Los machos tienen requerimientos de minerales y de vitaminas que no lo pueden cubrir los alimentos, ya sea de lactancia o de gestación de la granja. Entonces generalmente no encontramos problema de micotoxinas porque son alimentos comerciales. En los lugares donde no existe esto, sino que el padrillo come lactancia, come gestación o come algún alimento elaborado con materias primas donde haya micotoxina, vamos a encontrar edema de prepucio, atrofia de testículo en machos cachorros, en machos jóvenes y disminución del volumen del eyaculado. Las micotoxinas no afectan la calidad, no vamos a encontrar ni más gota citoplasmática ni aglutinación, no afecta la calidad, pero sí disminuye el volumen. Y ahí ustedes van a ver un cuadrito donde hace un ejemplo de cómo rinde menos un macho cuando afecta el volumen. Es decir, si me da 40 espermatozoides normales, que es la primera columna, el volumen de fracción rica con 300 mililitros produce 40 dosis. En el renglón, en el último, con 40 espermatozoides normales,
pero la mitad del volumen de fracción rica me produce la mitad de dosis, de 40 bajo a 20. ¿Sí? Lo cual es un trastorno porque cuando uno tiene los machos justos, el no poder tener las dosis de semen adecuadas hace que uno empiece obligadamente a trabajar mal, o a darle menos descanso a los machos, o a dar menos dosis a las hembras, o a trabajar con menor calidad. Y aquí ya para terminar, fíjense, lo mismo que yo les comentaba de las causas de las fallas reproductivas, pero ahora en vez de tener las causas infecciosas, es decir, bacterias o virus, puse las micotoxinas. Y se acuerdan que la primera foto que yo les decía, fíjense la cantidad de colores amarillo y poco de naranja, poco de rojo hay, con lo cual si tenemos un manejo sanitario estándar, no deberíamos preocuparnos tanto por las causas infecciosas. Fíjense cómo esa foto no es la misma cuando hablamos de micotoxina. Es decir, la mayoría de las micotoxinas sí tiene un impacto directo o indirecto en reproducción. Aquí van a tener aflatoxina, lo que es repeticiones irregulares, en momificados. Cearalenona prácticamente, fíjense cómo la encontramos en todas las fallas de reproducción, menos en momificado, en todas. DON es indirecto, es la que yo les decía, es por una cuestión de inanición y no porque cause una falla reproductiva. Y Claviceps, el cornezuelo del centeno, el alcaloide del cornezuelo del centeno, básicamente al ser tan violento produce abortos o nacidos muertos. Para concluir, las micotoxinas impactan en forma directa en lo que son las fallas de reproducción. Deberíamos de tenerlas en cuenta a la hora de analizar nuestros resultados reproductivos cuando no son los esperados. Las fallas no suelen ser masivas, por esto que estábamos hablando al principio, de que las micotoxinas no se mezclan en forma homogénea, ni todas las hembras se hayan expuestas a la misma dosis de micotoxina. Entonces, cuando empecemos a tener fallas a cuentagotas, no dejen de tenerlo en cuenta como un diagnóstico diferencial. El diagnóstico clave, registros. Llevar los registros, saber cuáles son los resultados, saber cuáles son el seguimiento de las hembras, para saber cuándo un resultado empieza a no ser el adecuado y empieza a ser una alerta para tomar medidas. El apoyo, trazabilidad en el alimento, es decir, tengamos en cuenta que el análisis de alimento es necesario, pero debemos de hacerlo en forma adecuada. Las dosis de micotoxina se miden en ppb. Esto significa prácticamente 1 gramo en 1 tonelada. Hay un trabajo muy interesante que dice, es encontrar 1 grano de maíz contaminado en 8 camiones con chasis de maíz. Es como difícil. Entonces, tomar una muestra y sacar una bolsita y mandar y decir, me quedo tranquila porque vio este resultado, es para tenerlo en cuenta. Y el diagnóstico diferencial más difícil es diferenciarlo de las causas ambientales, porque generalmente tenemos micotoxina cuando nos impactan el verano, cuando impacta lo que es la infertilidad estacional, los abortos otoñales. Generalmente van asociados en la misma época y es lo que más cuesta de diferenciar. Esto es un poco un poco el relato más allá de lo teórico de la experiencia que yo vengo viendo y que se está viendo hoy a campo, en granjas tecnificadas, en granjas con mayor número de madres, menor número de madres, pero el tema de micotoxina a todos hoy alcanza y creo que va a ser un tema lamentablemente cada vez más recurrente. Los métodos de siembra no ayudan, hoy las tierras al no ser aradas no hay forma de que esas micotoxinas las podamos eliminar. Los maíces más precoces también hacen que la espiga se cierre antes. Los cambios climáticos y de humedad hacen que la planta permanezca más tiempo en el campo. Entonces, se están dando una serie de circunstancias donde creo que el tema de micotoxina vamos a tener que tenerlo en cuenta y estar un poco más arriba de ese tema. Así que bueno, gracias por la atención. Han sido muy amables y cualquier pregunta que yo les pueda contestar, bienvenido sea. Gracias.